red de saberes donde Dios se deja ver. Bienvenidos a nuestro podcast de formación católica. ¿Qué tal? Tenemos por delante un análisis a fondo realmente apasionante hoy. Desde luego. Y para meternos en materia, imaginemos por un momento la siguiente escena. Pensemos en un grupo de hombres aterrorizados. Totalmente aterrorizados, ¿sí? Escondidos tras unas puertas bien cerradas, temiendo literalmente por sus vidas. Y con razón, ¿eh? La situación fuera era muy hostil. Claro, acaban de ver a su maestro ascender al cielo y probablemente se miraron pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros solos? El miedo se palpaba en el ambiente, de eso no hay duda. Exacto. Y de repente, un estruendo invisible como un huracán hace temblar los cimientos del lugar. Algo similar a fuego desciende sobre ellos y en cuestión de instantes pasan de ser unos cobardes a ser los hombres que saldrán a cambiar la historia del mundo entero. ¿Es un giro radical? ¿Un salto brutal? Por eso hoy vamos a analizar qué pasó exactamente el día de Pentecostés. Nos situamos, para dar un poco de contexto, en el 50º día después de la Pascua. Eso es. Venimos de 50 días de alegría desbordante por la resurrección y culminamos en esta explosión de gracia. Y hay que dimensionar bien este evento, ¿eh? Porque a veces, se toma como un simple cierre. Pero no es un mero recordatorio histórico o un simple anexo para acabar la temporada pascual. No, ni mucho menos. Desde el punto de vista litúrgico, hay que tener claro que esto es una solemnidad de precepto. Marca un punto de inflexión absoluto que parte la historia en dos. Literalmente. Hablamos del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y en su sentido más operativo y profundo, esto supone la fundación de la Iglesia como una comunidad vivificante. Es el instante preciso en el que, la promesa que Dios llevaba siglos haciendo se hace carne viva, ¿no? Se hace operativa en un grupo de personas. Exactamente. Se activa todo. Pero claro, para llegar a ese momento en Jerusalén y entender por qué fue tan revolucionario, tenemos que mirar el mapa completo. Totalmente. Porque las promesas divinas no ocurren en el vacío. Eso es. Si queremos entender la magnitud de la solución, hay que entender primero el problema original. Lógico. Y para eso nos tenemos que ir bastante atrás, hasta el libro del Génesis, a la famosa historia de la Torre de Babel. Una historia fascinante, por cierto. Muy reveladora. Porque allí encontramos a una humanidad que, curiosamente, habla un solo idioma. Tienen la herramienta perfecta. Exacto. Tienen las herramientas perfectas para entenderse, pero deciden unirse con un propósito cimentado puramente en la soberbia. Quieren construir una torre para alcanzar el cielo por sus propios medios. Un monumento a su propio ego, básicamente. Tal cual. Y fíjate, Babel es el arquetipo de la fractura humana. Es muy interesante porque nos muestra que tener una misma gramática, hablar lo mismo, no garantiza la comunión. Claro, puedes hablar el mismo idioma y no entenderte en absoluto. Exacto. Cuando el centro de la acción humana es el egoísmo y la soberbia, el resultado inevitable es la dispersión. Y aquí es donde Pentecostés se presenta como la respuesta divina a esa gran catástrofe. Es la contrapartida perfecta. Así es, porque el Espíritu Santo no interviene para imponer un idioma universal, en plan un esperanto místico, ¿verdad? Ya, no les da un diccionario nuevo. No. Lo que otorga es una lengua espiritual, la de la caridad, que supera esa confusión originaria. Pensándolo bien, Babel es como una radio. Una radio. Sí. Imaginemos que cada ser humano intenta emitir en su propia frecuencia al máximo volumen para tapar a los demás. Ah, claro. Todos gritando a la vez. Eso es. El resultado no es comunicación, es puro ruido, pura estática insoportable. Y lo que ocurre en Pentecostés no es que Dios apague las radios de todos para dejar solo una encendida, sino que actúa como un receptor universal que convierte toda esa estática en una sinfonía. Qué buena imagen. O viéndolo desde otra perspectiva, si Babel es una humanidad que, por el peso de su orgullo, cae y se rompen 1000 pedazos de cristal por el suelo. Una imagen dura. Sí, cada pedazo aislado y cortante, ¿no? Pues Pentecostés es ese fuego divino que baja y vuelve a fundir todos esos pedazos dispersos. Claro, los vuelve a unir. Y lo bonito es que no los pinta todos del mismo color. Crea una vidriera perfecta donde cada cristal mantiene su tono original, pero ahora están unidos y la luz puede brillar a través de ellos formando una imagen unificada. Me gusta mucho eso. Y de hecho, esa imagen del fuego que funde la vidriera conecta con una brutalidad visual del Antiguo Testamento que no podemos pasar por alto.
Te refieres al Éxodo, imagino. Exactamente, al relato en el monte Sinaí. Cuando Dios establece la antigua alianza y entrega la ley a Moisés, lo hace a través de una teofanía abrumadora. Una manifestación física de Dios. Eso es una teofanía, sí. Y en el Sinaí, esa manifestación implica fuego, humo y un temblor que aterraba al pueblo desde fuera. Y hay un detalle histórico que lo hila todo. A ver. Curiosamente, 50 días después de la liberación de Egipto, el pueblo judío celebra la llegada al Sinaí. Es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Claro, ese detalle histórico es vital, porque cuando los apóstoles están en Jerusalén en Pentecostés, la ciudad entera está llena de peregrinos judíos celebrando precisamente esa fiesta. Exacto. Están conmemorando el fuego del Sinaí y la entrega de la ley. Todo encaja cronológicamente de una forma asombrosa. 50 días después de la Pascua judía tenemos el Sinaí, y 50 días después de la Pascua de Cristo, el cenáculo. Así es. Pero, ojo, hay un salto cualitativo enorme aquí. ¿En qué sentido? En que el fuego del Sinaí imponía respeto y temor desde la cima de una montaña inalcanzable. Grababa una ley en tablas de piedra, algo externo. Ya, algo que se impone desde fuera. Pero lo que ocurre en Jerusalén es el establecimiento de un nuevo pacto. El fuego se interioriza, se cumple de forma asombrosa esa visión antigua del profeta Joel. Esa profecía es preciosa. Predecía que llegaría un día en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda la humanidad. Ya no sobre profetas o reyes aislados, de manera puntual, sino sobre todo el mundo, grabando la ley directamente en los corazones. Así que tenemos la promesa, tenemos el simbolismo del fuego y este contraste brutal entre la piedra y el corazón. Eso es. Pero, a ver, las promesas teológicas no significan nada si se quedan flotando en lo abstracto. Así que vamos a trasladarnos físicamente al momento en el que el interruptor se enciende. Vamos allá. Volvamos al cenáculo, a esa habitación en el piso superior. Acaban de perder, visualmente hablando, a Jesús en la ascensión. Una pérdida dura. Sin embargo, en lugar de dispersarse o empezar a discutir sobre quién está a cargo ahora, hay un detalle narrativo en los Hechos de los Apóstoles que lo cambia absolutamente todo. Permanecen unidos. Exacto. Permanecen unidos, están en una espera activa, en oración constante, y junto a ellos está la Virgen María. Y fíjate, esa espera orante es fundamental. Es el vientre donde se gesta todo lo demás. Y la irrupción llega con símbolos de un poder casi violento. Sí, el texto no escatima en intensidad. Para nada. Habla de un viento impetuoso y de lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. Volvemos al Sinaí que comentábamos antes, pero ahora el fuego no envuelve una montaña, envuelve a hombres sencillos. Es mucho más íntimo. Totalmente. Y para entender el mecanismo teológico de esto, hay que cruzar esta escena con lo que narra el Evangelio de San Juan. Ah, cuando están encerrados también. Exacto. Allí vemos que Jesús, tras resucitar, se aparece a ellos y hace un gesto muy específico. Exhala su aliento sobre ellos. Ese gesto de soplar, de exhalar el aliento, nos lleva de un plumazo de vuelta a las primeras páginas del Génesis, ¿verdad? Así es. Cuando Dios modela al hombre del barro y sopla en su nariz el aliento de vida. Es que es la nueva creación, y en ese soplo les otorga la autoridad para perdonar los pecados. Todo esto cristaliza en un mandato definitivo. ¿Cuál exactamente? Un mandato pronunciado con la autoridad del Verbo, utilizando la fórmula, como el Padre me envió a mí. Madre mía, es que eso lo cambia todo. Claro. Es decir, no les está dando un simple discurso motivacional para que recuerden sus enseñanzas, los está capacitando ontológicamente para continuar su misma obra redentora. Para resumirlo en términos modernos, a ver si estás de acuerdo, es como si no les estuviera dando simplemente un manual de instrucciones externo, sino una actualización de software completa. Me parece una analogía perfecta. Les está transfiriendo su misma genética operativa, por así decirlo. Pasan de ser unos tipos que negaron conocer a Jesús unas semanas antes a ser portadores del perdón mismo de Dios. Es un salto evolutivo espiritual insólito. Ese cambio es absoluto, ¿sí? No es una mera mejora de actitud, es un nacimiento. Aquí contemplamos el nacimiento de la Iglesia. Tal cual. Dejan de ser una asociación de seguidores nostálgicos de un rabino galileo, que es lo que podrían haber sido, y pasan a ser el cuerpo místico animado por un principio divino. Ya no hay vuelta atrás. Para nada. El Espíritu Santo no hace una visita puntual, sino que se hace presente para siempre, habitando estructuralmente en la comunidad. Le da vida a la estructura. Y actúa, como reconoce la teología, como el espíritu de vida.
Él es el gran donador de vida que santifica a los creyentes de manera incesante. Sin esto, el cristianismo habría sido un movimiento ético que habría muerto en el siglo I. Una filosofía más. Exacto. Pero con esto, es un sacramento vivo. Y esto nos empuja a darnos cuenta de que este huracán divino del que hablamos no es una anécdota atrapada en el pasado, no es en plan documental histórico. No, está pasando hoy. Es una realidad latente que transforma el presente de quienes viven la fe. Y la forma en la que la Iglesia actualiza o hace presente este misterio constantemente es a través de la liturgia. La liturgia es clave aquí. Es algo físico, tangible. Lo más evidente visualmente es el color rojo de los ornamentos sagrados que vemos ese día en las iglesias. Un color con mucha fuerza. Un color que comunica dos realidades inseparables. Por un lado, el fuego abrasador de esa presencia espiritual y al mismo tiempo el amor llevado hasta el extremo, la sangre de Cristo. La liturgia es pura pedagogía envolvente, y precisamente porque la Iglesia es consciente de la inmensidad de este don, desde los primeros siglos de la cristiandad se instauró la tradición de la vigilia de Pentecostés. Sobre todo en las grandes catedrales, ¿verdad? Sí, especialmente ahí. Y es que no se trata solo de ir a misa un domingo, sino de pasar la noche anterior en una oración prolongada. Reproduciendo el cenáculo. Exacto, reproduciendo esa misma espera anhelante. Es un velar, un mantenerse despiertos a nivel espiritual. Es como preparar el terreno para que la semilla caiga en blando, digamos. Eso es. Y los textos que acompañan esa liturgia son impresionantes. No son simples cantos, son joyas teológicas destiladas. Pienso, por ejemplo, en el Veni Creator Spiritus, al inicio de las celebraciones. Himno majestuoso. Totalmente, donde se invoca directamente al Creador para que llene el alma de los presentes. O esa aclamación constante que ha calado tanto en la devoción popular. El Emite Spiritum Tuum. Sí, el simple ruego de envía tu espíritu. Es precioso. Es que cala muy hondo. Y si buscamos el corazón de lo que la Iglesia está suplicando realmente en esta solemnidad, lo encontramos en la oración colecta. La oración central, claro. Esa que el sacerdote pronuncia reuniendo las intenciones de todos. Ahí se pide de forma explícita que la gracia divina renueve la tierra y los corazones. Qué bonito. La tierra y los corazones. No se pide solo un consuelo personal para uno mismo, sino una renovación cósmica y a la vez íntima. Ahora, detengámonos un segundo aquí, porque quiero plantear una fricción intelectual que surge muy a menudo hoy en día. A ver, dispara. Hablamos de superar Babel. Hablamos de unir a todos los creyentes en un solo lenguaje espiritual, de formar un único cuerpo, una única iglesia. Sí, la unidad es central. Pero si somos brutalmente sinceros, para la mentalidad moderna, la palabra unidad, en grandes instituciones, suele sonar a uniformidad. Te entiendo. ¿No existe el riesgo real de pensar que el espíritu busca estandarizar a la gente? Ya veo por dónde vas. Es decir, si todos entramos a formar parte de esta gran vidriera de la que hablábamos antes, acabamos perdiendo nuestra individualidad. Se espera que un cristiano piense, hable, vista y actúe exactamente igual que el de al lado, como productos salidos de una cadena de montaje. Es una pregunta excelente, ¿eh? Y toca el nervio de un malentendido muy, pero que muy habitual. Es que da un poco de miedo de buenas a primeras. Lógico. Pero la respuesta es radicalmente opuesta a esa estandarización comercial, y nos la proporciona de forma magistral San Pablo en su primera carta a los Corintios. ¿Qué nos dice Pablo ahí? Pablo establece que la unidad que propone el Espíritu se sitúa en las antípodas de la uniformidad humana. Piensa que en cualquier empresa humana o ideología secular, para mantener al grupo unido, normalmente se exige anular las diferencias. Claro, todos deben pensar igual y seguir el mismo patrón. Y si no encajas... El famoso pensamiento único. Si disientes 1 milímetro, estás fuera del grupo. Exacto. Pero el Espíritu Divino no opera desde la carencia, sino desde una sobreabundancia creativa insospechada. Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano para explicarlo. ¿La del cuerpo de Cristo? Eso es. Explica que existen diversos dones, talentos, ministerios y funciones, pero el origen y el propósito es el mismo. El cuerpo de Cristo es uno solo, pero está lleno de órganos diferentes. Tiene ojos, manos, oídos. Y Pablo lanza una pregunta retórica brillante. Dice, si todo el cuerpo fuera un inmenso ojo, ¿dónde quedaría el sentido del oído? ¿Cómo escucharía el cuerpo? Bueno, sería un monstruo, básicamente. Totalmente. Un globo ocular gigante incapaz de interactuar con el mundo de otra manera que no sea mirando. Qué grima, ¿verdad? Exactamente. Por lo tanto, la diversidad no es un error del sistema.
es el diseño original del sistema. Qué interesante. Y esta dinámica es el cimiento teológico de lo que llamamos sinodalidad, una comunión real que solo es posible y efectiva en medio de la pluralidad. Si miramos a la primera comunidad apostólica, no era un bloque de hielo inamovible. ¿Qué va? Eran súper diferentes entre ellos. Totalmente. Estaba compuesta por pescadores, por un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, por celotes radicales, Tenían temperamentos y bagajes culturales diametralmente opuestos. y sin embargo, lograron vibrar en una misma caridad y una misma fe gracias a esa irrupción. Me fascina esa idea. El don divino no aniquila lo que somos, sino que lo purifica, lo eleva y lo pone a funcionar en red. Eso es. Ahora bien, esta comunión en la pluralidad, este llenarse de gracia en el cenáculo o en la liturgia, tiene un propósito claro. Pentecostés tiene un efecto centrífugo, expansivo. Expansivo es la palabra clave. Volvemos a la escena de los hechos. Esos hombres estaban encerrados a cal y canto, muertos de miedo. Y de repente, las puertas vuelan por los aires y salen a las plazas públicas. Ya no hay quien los pare. Es que es un cambio psicológico incomprensible sin una intervención externa. Imaginaos a unos rudos pescadores de Galilea, sin estudios superiores, plantándose en medio de Jerusalén. Rodeados de gente de todas partes. Exacto, rodeados de partos, medos, elamitas, egipcios. Y de repente todos los escuchan hablar en sus propios idiomas maternos. Es un prodigio enorme. Para nosotros hoy, sería el equivalente a sentar a alguien que jamás ha tocado un ordenador frente a un teclado y ver cómo de repente empieza a programar perfectamente en C++, Python y Java al mismo tiempo. Es un shock absoluto, sí. Y todo esto ocurre por un mandato expansivo. La directriz es clara: ir y anunciar el Evangelio a toda la tierra. Y ese mandato de ir y anunciar es verdaderamente el motor de la historia cristiana. Sin duda. Pero hay un matiz teológico que es imperativo recordar, sobre todo hoy en día. A ver, Vivimos en la era de la métrica, ¿no? Obsesionados con la planificación estratégica, el marketing, la eficiencia corporativa. todo se mide, todos son datos. Y existe siempre la tentación de pensar que la misión de la Iglesia es una empresa puramente humana, que el éxito depende de campañas pastorales bien diseñadas o de estrategias de comunicación perfectas. Sí, como si estuviéramos vendiendo un producto y solo nos faltara ajustar el algoritmo de las redes sociales para llegar a más clientes. Tal cual, como si dependiera solo de nosotros. Y no es así. A ver, todas esas herramientas pueden tener su utilidad, por supuesto, Claro. pero la teología profunda de esta solemnidad nos recuerda que la fuerza motriz no reside ahí. Todo plan humano es secundario, porque el Espíritu es el verdadero protagonista de la evangelización. Él lleva el timón. Es Él quien precede la acción del misionero, quien prepara y abre el corazón del que escucha, quien suscita la palabra precisa en el momento exacto y quien finalmente hace germinar la semilla. Nosotros solo sembramos. Los apóstoles en aquel primer momento no tenían un plan estratégico ni un mapa de expansión de negocio, ¿verdad? Simplemente prestaron su voz, sus pies y su audacia, y la acción divina hizo el resto. Y esto nos lleva a una reflexión muy esperanzadora para cualquiera que busque vivir esto hoy. Sí, la verdad es que da mucha paz. Porque a veces, al leer estos relatos históricos, uno puede caer en cierta nostalgia. Piensas, vaya, qué suerte tuvieron aquellos primeros cristianos. Con tanto efecto especial, ¿no? Claro, con vientos huracanados y llamas de fuego, viviendo lo divino en primera fila, en asiento VIP. Mientras que a nosotros nos toca una fe mucho más opaca. Ya, es una queja común. Pero la genialidad de todo esto es que no fue un espectáculo pirotécnico de un solo uso. Exactamente. Es que el plan divino perdería todo el sentido si se hubiera agotado en el siglo I. Absolutamente. La clave maestra de la Iglesia es la transmisión sacramental de ese mismo don. Ese fuego que descendió en Jerusalén sigue ardiendo intacto hoy. ¿Cómo se materializa eso hoy? Pues, por ejemplo, cuando un creyente recibe el sacramento de la confirmación, no está participando en un mero rito de paso a la madurez como si fuera una graduación. Que a veces se ve un poco así. Lamentablemente sí. Pero a nivel teológico, ese creyente está viviendo y recibiendo su propio Pentecostés personal, con el mismo impacto espiritual que en el cenáculo, ¡Qué maravilla! yendo de generación en generación. No ha habido un solo segundo en los últimos 2000 años de historia en el que el carisma haya dejado de fluir. Ni un segundo. Su perpetuidad está garantizada no por el mérito humano, que a veces falla, sino por la fidelidad de esa promesa original. Pues para ir aterrizando todas estas ideas,
Creo que si tuviéramos que empaquetar lo que verdaderamente significa esta solemnidad, diríamos que Pentecostés trasciende por completo la simple finalización del ciclo pascual. Totalmente. Es el punto de partida innegable de la vida de la Iglesia, es el disparo de salida, que instaura una maquinaria eclesial y sacramental que no se ha detenido ni un instante. Y que no se detendrá. Una realidad que sigue latiendo en el interior de cada bautizado, otorgando esa misma capacitación para continuar, contra todo pronóstico, la tarea inmensa de llevar el Evangelio a cada rincón del mundo. Así es. Es que no hay cristianismo sin ese motor interno. Imposible. Y como reflexión final, para dejar resonando algo más allá de la teoría en quien nos escucha. Adelante. Podríamos meditar sobre el contraste de escenarios. Hemos descrito cómo en aquel primer momento la presencia divina irrumpió con estruendo, con un viento que sacudió los cimientos físicos y espirituales del cenáculo. Fue algo innegable. Vibraba todo. Hoy, en cambio, la experiencia humana suele estar ahogada en un mundo saturado de ruido. Vivimos en una cacofonía perpetua. Notificaciones constantes, urgencias, información masiva, una prisa que no cesa. Es verdad, no paramos. Y la pregunta inquietante es, si, inmersos en toda esa estática moderna, ¿no estaremos silenciando y ahogando nosotros mismos los susurros de ese mismo espíritu? Uf, qué duro pensarlo así. Aquellos primeros discípulos recibieron el fuego porque estaban en actitud de espera, en recogimiento y oración constante. Había espacio para recibir. Exacto. Quizás el mayor reto contemporáneo sea cuestionarnos con honestidad si hemos dejado en nuestra rutina el suficiente silencio real, tanto interior como exterior, para permitir que esa llama originaria vuelva a prender con fuerza. Para más información se puede visitar la enciclopedia católica Wikitólica en wikitolica.com. Lumen veritatis fides et ratio, Wikitólica, faro de nuestra fe, red de saberes donde Dios se deja ver.